esta semana ha habido algunas malas noticias acerca de, escándalos, informes sobre un cardenal de hace ya muchos años que había sido ya retirado del cardenalato escándalos. Una señora me pasó un texto de Hebreos capítulo 6, desde el versículo 1. Me lo envió y verdaderamente lo medité y me di cuenta de que había el pensamiento de Dios. Cuando vemos en las noticias los escándalos, cuando vemos en las noticias las cosas malas que han hecho algunos eclesiásticos, vemos lo externo, la corteza, la cáscara, pero cuando ahora vamos a escuchar a Dios en la carta a los Hebreos, Dios profundiza, Dios nos habla de la esencia de las cosas. Y el versículo primero es un versículo complicado. Ahora, a estas alturas de mi vida, creo que lo entiendo, pero cuando lo leí por primera vez no entendí nada. Me acuerdo perfectamente de esto. No lo entendí. Ahora sí. Dice así San Pablo, carta a los Hebreos. Bueno, he dicho San Pablo, aunque es el único escrito de los atribuidos a San Pablo en que no aparece su nombre, con lo cual algunos autores, como el estilo es tan distinto del resto de sus cartas, pues dicen, a lo mejor no es de San Pablo, pero la tradición antigua, los primeros escritores lo atribuyeron a San Pablo, aun reconociendo que el estilo era tan distinto. Para mí, la carta a los Hebreos es la culminación de Pablo como teólogo. Pablo, después de haber escrito tantas cartas, de haber predicado tanto, reflexionado, al final escribió la carta a los Hebreos. Ya no a esta iglesia de Filipo o a esta iglesia de Colosas, sino a los Hebreos. Para mí es su culminación. Pues dice, así pues, habiendo dejado la enseñanza del comienzo de Cristo, vayamos hacia la perfección, no colocando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas y la fe hacia Dios, la instrucción sobre el bautismo, el imponer las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Vamos a ir parte por parte porque reconozco que es un versículo complicado. Así pues, habiendo dejado la enseñanza del comienzo de Cristo, enseñanza, logon, del comienzo, arge de Cristo, habiendo dejado la enseñanza del comienzo de Cristo, vayamos hacia la perfección. ¿Qué está diciéndonos aquí? Está diciendo, ya sabéis lo esencial, ya sabéis todo lo básico. Vamos ahora a cosas más complejas, a cosas más profundas. Habiendo dejado la enseñanza del comienzo de Cristo. Hay una enseñanza del comienzo. Hay una enseñanza de cuando somos niños en comenzar a entender las cosas de Dios. Pero la dejamos y pasamos adelante a más cosas. No vamos a estar siempre repitiendo lo esencial. Dice, vayamos hacia la perfección. Y no coloquemos otra vez la fundación.
la fundación, los fundamentos, se puede también traducir fundación, fundamentos. Es verdad, lo reconozco, que la labor del predicador es complicada, porque muchas veces los fieles que tiene allí delante de él, pues son gente sencilla, pero no sencilla de conocimientos del mundo, sino sencilla incluso de los conocimientos de Dios. Entonces, a veces el predicador dice, pues voy a hablar de lo esencial. Y es verdad, hay que hablar de lo esencial, pero hay que intentar en una comunidad no siempre hablar solo de lo básico. Yo aquí tengo la inmensa suerte en estos vídeos de que hablo a gente interesada en la palabra de Dios, gente que ya dice, bueno, lo básico lo sé, quiero ir más allá, Pues esto es lo que nos dice hoy San Pablo. No poniendo otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas y la fe hacia Dios. Es curioso, aquí va a mencionar varias cosas sobre lo que es ese fundamento, cosas básicas sobre las que debió predicar muchas veces y que consideraba cosas esenciales. El arrepentimiento de las obras muertas. Hay obras vivas para el cielo, obras vivas porque estarán en la vida eterna. ¿Cómo qué? Como premio, como fruto, como causa de transformación del alma. Y hay otras obras que son muertas en el sentido de que se quedan aquí y cuando muramos, pues mueren. El hombre que dedicó toda su vida a construir una empresa, la empresa se queda aquí. Eso no vive. La persona que se dedicó toda la vida pues al arte, también se queda aquí. En el cielo hasta el más inútil podrá escribir las mejores novelas de toda la historia. Incluso el amor a los animales es una cosa tan bonita. Cuanto más amor a los animales, mejor. Pero los animales se quedan aquí. No tienen un espíritu eterno. Sin embargo, hay obras vivas, obras que vivirán en el más allá, en nosotros, en el premio, en el agradecimiento de Dios, obras que nos transforman y por lo tanto perviven en el efecto que somos nosotros. Eso me transformó. Cuando hice eso, me transformó. Hay cosas que hacemos en la tierra que no nos transforman. Se gana dinero con ellas, son entretenidas, pero no nos transforman. Hay obras que nos transforman para bien. Ese fundamento es el arrepentimiento de las obras muertas y la fe hacia Dios. La fe hacia Dios. No dice la fe en Dios, en este caso, podría decirlo. La fe de Dios, la que proviene de Él. Dice la fe hacia Dios. Tener fe hacia Dios. Qué bonito. No un mero conocimiento, sino algo que me empuja, me lleva, me atrae. Y dice unas cuantas cosas más que son ese fundamento sobre el que solía predicar. El arrepentimiento de las obras muertas, la fe hacia Dios, la instrucción sobre los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Es curioso, en este versículo habla del fundamento y de pronto dice unos cuantos temas. Improvisa. Podía haber dicho más, podía haber dicho menos. Podría haber dicho, no, vamos a poner otra vez el fundamento del arrepentimiento y de la fe.
pero añade más temas, lo cual nos lleva a saber cuando hablaba de palabra sobre qué solía hablar. Cuando escribía, probablemente tocaba temas más profundos, como he dicho antes. Es curioso, entonces solía hablar de la instrucción de los bautismos y del imponer las manos. El imponer las manos es amplio. Se debe referir a cuando bendecía o cuando oraba por la salud de alguien, pero probablemente también a los sacramentos. Con lo cual, bautismo y oraciones de todo tipo, también sacramentales. La resurrección de los muertos y el juicio eterno. Es curioso, estas cosas son fundamento. ¿De qué debemos hablar a alguien que se acerca a la fe, a Cristo, que comienza el arrepentimiento, la fe, el bautismo, la oración, la resurrección, el juicio eterno? Es un buen manojo de temas, y no cualquier manojo. Es verdad que San Pablo iba improvisando, pero esto es palabra de Dios. Podría haber habido más cosas, o menos, pero Dios quiso que supiéramos que estas cosas están en el fundamento de lo que se va a construir después. Bien, entonces nos dice eso. Vamos a ir más adelante. Vamos a ir a una perfección. También se puede traducir esa palabra como consumación. La madurez, eso era otra traducción de esa palabra griega. ¿Y qué nos dice? Bueno, dice, y nosotros vamos a hacer esto si Dios lo permite. Y aquí comienza la enseñanza. Porque es imposible restaurar otra vez a penitencia aquellos que una vez han sido iluminados y han probado el regalo celestial y han compartido en el Espíritu Santo y han saboreado la bondad de la palabra de Dios y los poderes, dinameis en griego, y los poderes de la edad que ha de venir. Edad, aionos, dice aquí el texto. Y que entonces han caído fuera, han caído aparte, han caído en definitiva. Fijaos, por eso hablaba al principio de los escándalos. Hay escándalos en la Iglesia Católica, hay escándalos en la Iglesia Ortodoxa, hay escándalos en las comunidades evangélicas. Porque es imposible restaurar otra vez a penitencia a aquellos que una vez han sido iluminados. Vamos a ver, cuando dice imposible, el mismo San Pablo especificaría: la inmensa mayoría de los casos es posible volver a Dios. La inmensa mayoría de los casos es posible el arrepentimiento. Pero es verdad que hay unos casos que no es posible. Lo dice la palabra de Dios. Lo dice Jesús cuando habla de un pecado que no se perdona. Lo dice San Juan cuando dice: no os digo que oréis por ese tipo de pecado. Porque es imposible restaurar otra vez a penitencia aquellos que han sido una vez iluminados. El mensaje es este: por muy pecador que seas, cuando descubras a Jesús, cuando recibas la fe,
cuando recibas la gracia del bautismo. Primero la fe y después la gracia del bautismo. Podrá ser mejor o peor, pero si lo abandonas todo, si ya conocías la palabra de salvación y la abandonas, va a ser en muchos casos difícil devolverte a al arrepentimiento. Eso es así, ¿eh? Cuando alguien hace mucho tiempo cada día de oración, lee la palabra de Dios, vive en presencia del Señor, misa diaria, ayuna, está ardiente, pues sí, a veces se enfría. Muchas de esas almas, después de estar llenas de ese fuego, pues se enfrían. Pero si abandonan, aquel que amó mucho, mucho, que fue un enamorado de Dios, después qué difícil es, años después, devolverlo otra vez al amor. Si no lo hubiera conocido ese amor de Dios, se entusiasmaría, pero Él te va a decir, no, yo ya sé de qué me hablas, ya sé de qué me hablas. Y lo terrible es cuando hay casos en que se cumple este versículo, porque es imposible. Lo repito, la mayor parte de los casos, casi todos los casos, es posible. Pero algunos no. Algunos no. ¿Cómo les puedes decir, ve a Jesús? Si Él dice, no, si yo fui un seguidor suyo, lo abandoné. Escúchale, acompáñale por esos caminos de Galilea, de Samaria, No, si yo le acompañé un mes, Porque es imposible restaurar otra vez arrepentimiento a aquellos que han sido una vez iluminados, que han probado el don celestial, que han participado en el Espíritu Santo, que han probado la bondad de la palabra del Señor. La bondad de la palabra del Señor. La bondad de la palabra del Señor. Y los poderes, dinaméis, de la edad que ha de venir. A veces Dios ha obrado a través de ellos. A veces Dios ha obrado, han sido instrumentos, ha hecho milagros incluso. Yo he conocido a una persona, me acuerdo perfectamente, tenía dones impresionantes, carismas impresionantes, entre ellos el de profecía. Me hizo una profecía concretísima y se cumplió. Y abandonó todo. Fue infiel a su mujer, dejó todo. Y los poderes de la edad que ha de venir. Y entonces han caído fuera. Es un verbo que significa no simplemente caer, sino caer aparte, caer fuera. Disculpad un segundo porque he comenzado este vídeo cuando estaba en el crepúsculo, pero poco a poco se ha ido acabando la luz de fuera. Así que un momento que corro la cortina y enciendo la luz. De verdad que me dio tanta pena aquella persona que yo conocí tanto, con carismas, y que abandonó todo.
Yo le intenté ayudar, pero no, se volvió sordo, al revés, se revolvió contra el que intentaba ayudarle y contra su mujer, a la que abandonó. Los que han probado el don del cielo, han participado en el Espíritu Santo. O sea, es verdad que muchos cristianos católicos, evangélicos, ortodoxos, sí fueron bautizados de pequeños, pero después están en lo mínimo, en lo mínimo. Pero los que seguimos a Jesús, podemos ser iluminados, podemos probar el don del cielo, todo esto. Lo que nos ofrece Jesús al darnos el Espíritu Santo es mucho más que como algunos creen. No, es que sí, seguir a Jesús te da mucha paz y ya está. No, es más que simplemente tener paz o que la conciencia no te acuse. Es mucho, 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 mucho más. Y han probado la bondad de la palabra de Dios. La bondad de la palabra de Dios. Y han participado en el Espíritu Santo. ¿De qué han participado? De la alegría, el gozo, los dones, la felicidad que hay en el Espíritu Santo. Y entonces han caído, caer. Todos tenemos la experiencia de la caída. Yo jamás de los jamases me presento como un santo, como ejemplo de nada. De nada. Yo lo único bueno que tengo es que predico la palabra de Dios, que no es mía. La palabra de Dios que me hace bien, os la participo. Hay seguidores de Jesús que son ejemplo. Hay seguidores de Jesús que son lámparas, que brillan, con luz propia, porque Dios los ha hecho lámparas en el templo de Dios. Dios ha encendido esa llama y brillan. No vamos a decir, no, es que no brillan, brillan. Podría poneros infinidad de ejemplos en las Escrituras, hasta de profetas, ya no de cristianos, que brillaron, que ellos recibieron estos poderes de los que hablaba San Pablo. Porque hubo poderes también en el Antiguo Testamento. Pero todos tenemos experiencia de la caída, los normales, la mayoría. Más grande, más pequeña, al lado de Dios no es nada, nuestro pecado. Pero para nosotros sí, porque determinado peso de pecado evitará que seamos restaurados al arrepentimiento. Determinado peso de pecado, dice, aquellos que fueron iluminados, apagará esa luz y ya no participaremos nada en el Espíritu Santo y ya no sentiremos, no gustaremos la bondad de las Sagradas Escrituras. Al lado de Dios el pecado no es nada, es una tonelada de paja que se arroja a la superficie del sol, pero para nosotros sí que es mucho, para nosotros sí. También Dios es muy bueno, pero al mismo tiempo hay una cosa que temo y vivo en el Nuevo Testamento y es la ira de Dios. Temo la ira de Dios.
Porque dice aquí San Pablo, versículo 6, ya que ellos por sí mismos están crucificando de nuevo al Hijo de Dios y lo están exponiendo a infamia. Paradeimatizontas, someter a infamia. Miré exactamente ese verbo en griego, no lo digo por parecer, cuánto sabe este hombre de lenguas, no. Pero este verbo de difícil pronunciación, paradeimatizontas, cuando vi ese versículo dije, a ver, ¿qué significa exactamente esta palabra en el texto sagrado? Someter a infamia. Ellos están crucificando de nuevo al Hijo de Dios y sometiéndolo a infamia. Sí, Dios perdona, Dios es muy bueno, pero ojo, sobre todo, los que hemos sido puestos más en alto ante una comunidad, ante los ojos de los creyentes, más daño podremos hacer. Y no nos bastará decir, no, pero el perdón de Dios no. Cuando uno peca, sabe lo que hace, sabe las consecuencias que tiene. Y en el caso de los pastores, las consecuencias que tiene para los demás. Para los demás. Fijaos, las noticias dan, pues eso, los casos de escándalos, de pecado. Dios aquí nos habla de cosas más profundas. Nos dice, esto es el pecado. Qué difícil va a ser devolverlos a la gracia, a que la gracia pueda actuar en ellos, a que no se vuelvan cerrados, resistentes, pétreos ante la vida de la gracia. Si me está escuchando ahora mismo algún sacerdote, algún monje, bueno, el monje no va a ver estos vídeos en el monasterio, pero alguien que fue monje, algún pastor evangélico, y en su vida hay pecado grave, en él que especialmente por su trabajo debería haber sido luz. Lo primero de todo, hay que comprender la culpabilidad. No podemos hacer como Eva. Adán se excusa con Eva, Eva se excusa con la serpiente. No. Señor, pequé. Cometí la maldad que aborreces. La aceptación de la responsabilidad. Incluso la aceptación de que cualquier castigo que viniera de parte de Dios, pues uno lo acepta porque lo merece. Comprender el propio pecado, saber cuál es su peso, sus dimensiones. Es verdad que en algunos casos hay que parar estos pensamientos porque este tema, por más que se lleve a la oración, puede hacer daño a la persona y es mejor no recordar. Pero si es posible, porque va a ser una medicina, comprender, ver sus dimensiones, su dureza, su fetidez, sus ramificaciones, lo que aborrece Dios eso. Ojo, y si eso está en mí, Dios me aborrece a mí.
no es que esté yo y eso, es que eso ha nacido de mi yo. No es que simplemente ha partido de mi yo, eso ha sido como trasudado, hemos trasudado eso de nuestro ser. El acto es lo de menos, porque imaginemos una persona que mata a otro. Bueno, hay muchas personas que mueren por enfermedad, un accidente. El problema es si yo he matado. Los actos sexuales. Hay muchos actos sexuales en el mundo cada día. Los hay en los animales, los hay entre las personas casadas. El problema es si yo lo he hecho contra la ley de Dios, con el conocimiento de que ofendía a la santidad de Dios. Y podríamos así decirlo todo. He robado al Estado 1 millón de euros. Bueno, viene un huracán en Estados Unidos y hace un destrozo de muchos millones de euros. El problema es que eso ha transformado mi alma. No es tanto la materialidad del pecado, es que yo he quebrantado queriendo, que yo he hecho daño queriendo, que he creado sufrimiento queriendo. Por lo tanto, no es yo y mi pecado, yo me he hecho pecado. Yo me he hecho pecado. El pecado puede ser tan grande que ellos por sí mismos están crucificando de nuevo al Hijo de Dios. Y lo están exponiendo a infamia. Y después, en el versículo 7, va a explicar un poquito más este pensamiento. La tierra que bebe la lluvia que cae sobre ella repetidamente y que produce una cosecha útil para aquellos para los que es cultivada, recibe una bendición de Dios. Pero si produce espinos, ahora no me sale cuál es esta palabra en español, thorns and thistles, creo que son 2 tipos de espinas, cardos y espinas quizás. Es inútil y está a punto de ser maldita y su fin va a ser quemada completamente. Fijaos, después de haber dicho lo grandioso que es ser cristiano, la bondad, saborear la bondad de la palabra de Dios, participar en el Espíritu Santo, dice, una persona que es así, es como una tierra que solo produce espinos y cardos. Espinos y cardos. Que no vale nada. Y que está a punto de ser maldita. Su fin será ser quemada completamente. Ser maldita de Dios. Tremendo, tremendo. Tantas veces Dios nos habla de salvación, del amor, del perdón, pero ahora nos habla de esto hoy. Dado que hoy la palabra de Dios nos ha llegado y nos ha dicho esto, Dios hoy nos está diciendo esto. Ya ha hablado Dios de otras cosas que están en el fundamento, pero ahora quiere Dios reflexionar sobre la maldición del que habiendo sido regenerado, del que habiendo llegado a la consumación de la vida en Cristo, da la espalda, cae. Él usa la palabra caer. He dicho consumación porque no podemos usar la misma dureza para el que tuvo un conocimiento muy superficial, muy leve,
de lo que era vivir en Cristo. Y después se separó. Después fue débil, las amistades, tal, y fue dejando la vida en Cristo. Bueno, no llegó a la consumación, paladeó muy poco. Hay poca culpabilidad, por lo tanto. Pero el que es máximamente culpable, el que es máximamente culpable, el que es un traidor al amor, el que es un traidor al Espíritu Santo, al final habla de la condenación. Su final es ser quemado totalmente. Habla de la condenación, de un fuego. El que fue cristiano y abandonó la buena nueva totalmente. El que llegó a la consumación de la vida en el Espíritu Santo y lo abandonó, no simplemente se enfrió, lo abandonó, ese recibe la maldición. También esto debe ser matizado, en la medida de la altura a la que llegó, en la medida que ha abandonado. Por supuesto que un hombre que amó a Jesús, que vivía para Dios, que lo abandona y que no hiciera el mal, no creyera, pero tampoco fuera pecador, no hablaríamos tanto de maldición, pero es que tantas veces el hombre, cuanto más santo fue, si después lo traiciona todo, cuánto pecado. Es como el afán de recuperar el tiempo perdido. Cuanto más alto se llega, más fuerte es la caída, decían un profesor nuestro en el seminario. Espinos. Todos sabemos cómo es un campo lleno de zarzas, de espinos, de ese tipo de matorrales que no sirven para nada y que después es tan difícil con una azada quitarlos. Si quieres cultivar algo, qué trabajo, antes de que dé un poco. ¿Con qué quiero acabar estas reflexiones? Con un mensaje de esperanza. ¿Por qué nos habla Dios de su maldición? Está a punto de ser maldito, dice, ese campo de espinos. Porque hay esperanza. Él dice esto para animar a que el que pueda volver vuelva. Nosotros por nuestras fuerzas no podemos, pero cuando llegue la gracia sí que podemos aceptarla. Cuando llegue el más mínimo atisbo a nuestra alma, venga, esfuérzate. Es que no siento nada, me arrodillo, le pido a Dios arrepentimiento y no lo siento. Pídeselo, pídeselo. Y si no sientes nada al final, después de pedírselo con todo tu corazón, tranquilo, tranquilo. Puedes decir, mira, Señor, no siento nada, no siento arrepentimiento. He caído 1000 veces. 1000 veces te he dicho me voy a arrepentir, 1000 veces vuelvo a caer. 1000 veces hago propósito de enmienda, 1000 veces caigo. Pero el demonio me dice, ¿de qué te sirve volver? Además que no sientes ya arrepentimiento. Lo que sientes solo es, ¿para qué levantarse otra vez? Mira, si tú con tu alma puedes decir, creo, Señor, creo, incluso aunque no lo sientas, pero tú dices, Señor, quiero creer, dame fe. Y dices, Señor, quiero arrepentirme, quiero ya no volver a ofenderte. Con eso
ya le estás pidiendo perdón. Una cosa es el sentimiento, pero otra cosa es la voluntad. Quiero creer. Si te sientes entusiasmado por la fe, lleno de fervor y tal, eso no es tuyo, es la gracia. Pero si tú dices, Señor, quiero creer, tu voluntad está diciendo eso porque Dios se lo concede ya. Y ahí hay una gracia, aunque no sientas nada. Allí ya hay un movimiento, aunque sea del modo más frío posible, aunque sea de un modo limitado e imperfecto, pero bueno, empieza a dar unos pasos, aliméntate, fortalécete, camina otro poco, lee la palabra, vendrán más gracias, y así poco a poco te vas poniendo en marcha. La más pequeña forma de vida, si empieza a alimentarse, a estar sana, crece. Hasta los elefantes al principio fueron una célula. Hasta las ballenas al principio fueron una célula. Que en ti encuentras una célula viva. Crece, aliméntate. Esa célula no la puedes poner tú. Cuando tú dices, Señor, quiero creer, ya allí hay una gracia, si no, no querrías creer. Señor, quiero pedirte perdón, ya allí está actuando Dios, porque si no, no le dirías, quiero pedirte perdón. Por supuesto que es mucho mejor cuando uno ya con todo su corazón dice, creo, me dejaría matar por ti, Señor. Cuando dice, perdón, y voy a hacer obras de penitencia, claro, mucho mejor. Pero lo difícil es comenzar. Y hay muchos pecados, pero el pecado de los pastores, o el pecado de los laicos, de los bautizados, que llegaron a una grandísima intimidad con Dios y después traicionaron, es difícil. Es muy difícil. Por eso, sed comprensivos, por favor. Ya sé que cuando salen ciertas noticias, lo que a vosotros os nace es el ser duros, como eran los fariseos, el ser crueles. Cuando decís, ¿pero cómo ha podido hacer eso? En el fondo a veces hay un yo nunca haría eso. Mira, sea quien seas tú que me estás escuchando, tengas el amor que tengas, te aseguro que si no es por la protección de Dios, podrías por ti mismo caer en las mayores barbaridades. Un pecado lleva a otro pecado. Podría ser hasta asesino y ladrón. Por eso no seáis duros. Tú mismo cuando veas como un ángel se ha convertido en un cerdo, piensa, Señor, que no me pase a mí, que no me considere yo seguro. ¿Cuántas torres han caído? No seáis duros. Y tú, si eres pastor y predicas en una comunidad, predica. El pecado no destruye la palabra de Dios. La palabra de Dios es santa, pura, perfecta. No la puedes manchar. Mientras la repitas, no la manchas. Cuando digo mientras la repitas, mientras la expliques en lo que es, perfecto. Predicar la palabra de Dios no es solo repetir los versículos, es profundizar en ella. Pero mientras expliques lo que es, mientras expliques lo que Él, Dios, nos ha dicho, tu pecado no la destruye.
Otra cosa es que la corrompas. Otra cosa es que ya le empieces a dar sentidos que no son los de Dios, sino los del hombre, con su carne, con su pecado. Pero eso no es lo normal, no es lo normal. La santidad de las Escrituras nos tiene que transformar. Cuánto sufre el hombre de Dios que tiene que predicar aquello que le recrimina, que le denuncia, que le acusa. Pondrá cara de que no, pero lo malo es cuando ya no siente esa acusación, cuando se ha consumado la transformación, cuando tenemos no un Bernabé o un Bartolomé o un Tomás o un Silas que acompañó a Jesús, a San Pablo, sino un Judas Iscariote. Pobre Judas. Pobre Judas. Lo tenía todo. Sin embargo, no le aprovechó nada. Por favor, amad a vuestros pastores. Fijaos, yo soy católico. Yo creo que la verdadera iglesia es la católica. Pero a vosotros, evangélicos, amad a vuestros pastores, que os parten el pan de la palabra. No seáis unos criticones, no seáis unos traidores a la espalda. Si ves que hay pecado, ve a solas y repréndelo, hazle conocer el mal. Si es muy grave el asunto, trata de ir con un hermano que él sí que vaya a escuchar. A alguien que le digas, mira, yo le quiero, pero no se da cuenta de... Trata de ir con un hermano que tenga prestigio. Si no se escucha a los dos, y la cosa es tan grave que es incompatible, bien, háblalo, decía Jesús, con la comunidad, porque al principio hubo comunidades muy pequeñitas, se reunían 20, 30, 40 a una cena del Señor. Ahora lo mejor es ir a los responsables de la comunidad. Y si ese pastor tiene superiores, pues a los superiores. Pero en el caso de que eso sea incompatible con su función, pocas veces será, muy pocas. Pero por el bien de los hermanos a veces hay que hacerlo. Pero normalmente no son cosas tan graves. Normalmente no lo son. Evangélicos, amad a vuestros pastores. Ellos os dan un pan celestial que es la palabra de Dios. Hace años, cuando me enteré de algunos escándalos de algún obispo y patriarca ortodoxo, pues lo comentaba con mucha ligereza, con conocidos míos, amigos sacerdotes. Fíjate esto, lo otro, fíjate, menudo es este. Jesús me reprendió. Aunque ellos no sean iglesia católica, los ortodoxos, son hombres sagrados. Son hombres sagrados. Están haciendo una función sagrada. No hagas con ellos lo que no harías con los obispos de la Iglesia Católica. Es la palabra. Fijaos, al menos, yo creo en los sacramentos también, al menos es la palabra de Dios. Reparten la palabra de Dios. Para nosotros también están los sacramentos. Pero, dejando aparte ya eso, reparten estas tres denominaciones. La palabra de Dios. Ten respeto. Son apóstoles de Dios, evangelizadores de Dios, llevan la vida, llevan la palabra de vida. Pero sí, es verdad, en algunos
llevan la palabra de vida y ellos no están vivos. Dios tiene paciencia un tiempo. Después, muchas veces, la desnudez queda al descubierto. Pero Dios suele dar tiempo. Y el que se libre de esa vergüenza, que dé gracias a Dios: Señor, fui malo, pero tú lo ocultaste todo. No me quitaste la dignidad, no me avergonzaste. Como un padre del hijo pródigo me abrazaste y seguí en la casa. Y si se descubre, ¿qué debe hacer el pastor? Señor, lo acepto con paz, sin rabia. Mi pecado es menos que tú. Tú puedes regenerarlo todo. Y no aconsejo dureza. Si hay verdadero arrepentimiento, ojo, si lo hay, si han sido fallos que no invalidan a esa persona para dirigir una comunidad, por ejemplo, si una persona que tuviera unas tendencias de pedofilia tales que no puede controlarlas, pues evidentemente va a haber que ponerle en un puesto, en una oficina, donde sea, que no tenga posibilidad de hacer daño. Pero, por ejemplo, si una persona no puede controlar su adicción al alcohol, pues a lo mejor, si ya se ve que no lo puede controlar, no debe ser pastor, claro. Pero la comunidad que perdona, la comunidad que perdona, el pastor que predica el perdón, que muchas veces es mensajero del perdón, que le transmite a la persona: Dios te ha perdonado. Pues la comunidad que perdona, la comunidad que dice: te acogemos, te abrazamos, vuelve a empezar. Si puedes, hoy empiezas de nuevo, de cero. Si puedes, insisto, hay casos, desgraciadamente, por lo que en cada caso es, hay veces que no se puede. Pero en muchos casos sí. En muchos casos podemos estar seguros de que lo que ha cometido, que no es ningún delito, que es solo una reprensión moral, pues la persona avergonzada, pero podrá dar gloria a Dios, seguir trabajando en el campo del Señor. Hay cosas que no, pederastia, adicciones, invalidan para ciertos puestos porque no va a poder controlarlos, se supone que no va a poder controlarlos, es razonable. Pero otras cosas se puede intentar. Trata de superar esta adicción al alcohol o al juego o a esto o a lo otro. Venga, esfuérzate. La comunidad que ayuda. La comunidad es ayudada, pero la comunidad que ayuda. Siempre mi mensaje es hacia la misericordia. Si me hubieran planteado estas cosas cuando yo era un jovencísimo sacerdote, pues hubiera sido mucho más duro. Mucho más duro. La batería está a punto de acabarse, me ha dicho un pitido que se acaba. Me despido de todos vosotros y os deseo que tengáis los sentimientos de Cristo. Tener los sentimientos de Cristo. Se ha acabado la batería prácticamente, pero ya había acabado lo que quería deciros. Sed buenos con los demás, con los pastores. Los sentimientos de Cristo. ¿Qué haría Cristo con esta persona? Incluso cuando oís una noticia en la televisión, ¿cómo reaccionaría Jesús?
Pues muchas veces si estaba comiendo y viendo la televisión una noticia, no cogería un látigo, oraría por él, lo amaría, no al pecado, pero pobre hijo mío, con lo que él me quiso, con lo que él fue. Como vemos una madre, aunque su hijo vaya a ir a la cárcel en un juicio, cómo a veces la madre llora ante el juez. Esos son los sentimientos de Dios, esos. Por favor, no seáis más duros que Dios, no seáis más duros que Dios. La maldición existe, la maldición divina, y el castigo eterno. Pero dejémoslo a Dios, dejémoslo a Dios. Hasta pronto, y que todos vivamos de la palabra de Dios santísima, gustando la bondad de Dios, como la bondad de las Escrituras, como nos decía hoy San Pablo. La bondad de las Escrituras se puede paladear, gustar, saborear. Hasta pronto.